Muy buenas perezosos de la cocina. En este vídeo no vamos a aprender ni uno ni dos, sino varios trucos para convertirnos en auténticos vegan chef. En cada vídeo iremos andando un poco más en esta alquimia que es la cocina vegana y relacionándonos un poco más con estos nuevos ingredientes. Pues no perdamos ni un minuto más. Para nuestra tortilla de patatas necesitaremos 2 cebollas dulces y 5 patatas naturales, una mezcla de harina de garbanzo y harina de maíz, un vaso grande de bebida de soja, sal carnamá y cúrcuma. Ahora vamos a explicar los ingredientes. ¡Sal carnamá! La sal carnamá es una sal volcánica con alto contenido en azufre, que es un mineral esencial para la salud, ya que depura el organismo y baja los niveles de glucosa en sangre. Su olor es característico y es muy versátil para los que buscan un sabor parecido al huevo, y en su exceso es una bomba fétida. ¡Harina de garbanzo! Debido a su densidad es perfecto para tortillas, rebozados y repostería, aunque en mi experiencia me gusta mezclar en una proporción 70-30. 70% harina de garbanzo y 30% harina de maíz. Una medida así ojete. Así queda un poquito más esponjoso y realmente más saludable que la harina de trigo convencional. ¡Bebida de soja! Es importante que a la hora de adquirirla comprobéis que no tiene saborizantes, ni espesantes, ni edulcorantes. Agua, habas de soja y sal. ¡Cúrcuma! La cúrcuma es una raíz originaria del sudoeste de la India y tiene innumerables propiedades medicinales. La conoceréis por ser eso que da ese tono amarillento al curry. En este tipo de cocina la utilizaremos como colorante, sustituyendo totalmente los colorantes artificiales típicos, nucelares. Si queréis puedo currarme un vídeo sobre aditivos alimenticios, así pasaréis de ser unos lectores amateurs, corrector, espesante, ¿qué coño es un a unos lectores eruditos. Glutamato, aceite de palma. ¡Patata natural! La patata no se puede poseer. ¿Cebolla? Pues sí, cebolla. En este canal no nos gusta la gente que discrimina la cebolla en las tortillas. E incluso podéis añadirle medio calabacín si queréis un toque más dulce. ¡Vamos con la receta! Para pelar nuestras patatillas, que para mí es lo más tedioso, utilizo nuestro bajo de aluminio, evidentemente limpio, nuevo y sin jabón. Y froto la primera capa, respetando la piel, que es lo que contiene la mayoría de las vitaminas y los minerales. Si no os gusta de esta manera, siempre tenéis a disposición un pelador o un cuchillo. Ahora procedemos al corte de esta manera, con aproximadamente medio dedo de grosor, intentando que el cuchillo no esté en el camino de los dedos. Y así, mis queridos sloths, con todas las demás. Haremos lo mismo con la cebolla, así, manteniendo nuestras garras a salvo. Ponemos las patatas en una sartén con aceite de oliva virgen extra a tope. Y después añadimos la cebolla. Yo la pongo arriba porque al tener diferentes tiempos de cocción evitaremos que la cebolla se queme y que acabe amargando. ¡Mejunje! Para nuestro mejunje Sloth Attack echamos la mezcla de harina de garbanzo y harina de maíz. Añadimos la bebida de soja. Añadimos un poquito de cúrcuma para darle el color y sal carnamá. Solo un poquito, un chorrito de vinagre para matar el sabor del garbanzo y a batir. Nos tiene que quedar una textura así, ni muy líquida ni muy espesa. Si nos pasamos con la harina podemos convertir nuestra tortilla en un arma arrojadiza. En este tiempo, y habiendo vigilado correctamente, veremos que las patatas ya están hechas. Así es que las retiraremos del aceite, esta vez con una espumadera, y las añadiremos a una sartén más pequeña. Ahora echamos nuestro mejunje Sloth Attack encima de las patatas con el fuego bajo y mezclamos bien para que todo quede impregnado. Así, con mucho cuidado de no romperlas demasiado. Una vez esté bien mezclado, subimos un poco el fuego y separamos los bordes con la espumadera. ¡Oh, yeah! Y a fuego medio, 15 minutos. ¡Ey! 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 Si hemos seguido correctamente los pasos, nos tiene que quedar una tortilla así, crujiente por fuera y blandita por dentro. Añadimos un poco más de sal carnamá por encima cuando esté templada y listo. Por fin voy a poder disfrutar de mi tortilla.
Te dije que la patata no se podía poseer. ¡Arriba, tubérculos! ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ahora llegamos al tema complicado de tratar. Como dije, mi intención es solo informativa, jamás impositiva. Como sabéis, en la cocina Slot no nos gusta tocar los huevos a nadie, y las gallinas no van a ser una excepción. El motivo de por qué no somos huevo proviene del trato que estos animales sufren en la industria cárnica. A las gallinas hembra o ponedoras se les corta el pico en vivo y se hacinan en jaulas en banda, donde se estresan y enferman, mientras que los pollitos machos, al no serles de utilidad, son triturados o asfixiados vivos y conscientes. Los animales no deberían ser tratados como recursos, sino como individuos libres con los que coexistir, para tener un auténtico progreso sin sufrimiento a las espaldas. Jamás será igual el consumo de vegetales al consumo de animales, sea de la especie que sean. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos haciendo más, suscribíos al canal y dadle a like a la campanita para no perderos ninguno. O iremos a por ti.